Bienvenidos a su canal favorito de chismes turcos y más. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y por supuesto, mucho drama del bueno. Porque, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta un buen salseo de vez en cuando? Y hoy, precisamente, vamos a sumergirnos en un chisme jugosísimo que ha estado causando revuelo en el mundo de las telenovelas turcas. Hoy vamos a hablar de Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Dos nombres que si eres fan de las series turcas, seguro que te suenan y mucho. Hablaremos de qué pasó entre ellos, esa supuesta pelea que ha impactado a todos y que ha dejado a más de uno con la boca abierta. Porque sí, amigos, los rumores están que arden y las especulaciones no hacen más que crecer. Así que prepárense una buena taza de té, pónganse cómodos y acompáñenme a desentrañar este misterio que tiene a todos hablando. Pero antes de que empecemos con todo este drama, quiero recordarles algo súper importante. Si son nuevos por aquí, o si simplemente se les ha olvidado, suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo chisme, ni un solo adelanto, ni una sola noticia de sus actores turcos favoritos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así no se perderán de nada. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. Bien, entremos en materia. Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Dos jóvenes talentosos, guapísimos y, para colmo, protagonistas de una de las telenovelas turcas más exitosas de los últimos tiempos, Emanet. Una historia llena de pasión, intriga, drama y, por supuesto, un romance que nos tenía a todos al borde del asiento. Halil interpretaba a Yaman, ese hombre frío y distante que, poco a poco, iba cayendo rendido ante los encantos de Seher, el personaje de Esla. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque, como suele pasar en este tipo de series, la química entre los protagonistas era innegable. Tanto así, que muchos fans empezamos a fantasear con la idea de que su amor traspasara la pantalla. Que Yaman y Seher fueran Halil y Esla en la vida real. Y para ser honestos, hubo momentos en los que parecía que esto podía ser posible. Intercambio de miradas, sonrisas cómplices, gestos cariñosos. Todo apuntaba a que había algo más allá de la simple amistad. Pero, lamentablemente para los fans de Halil, la realidad fue otra. Y es que de repente todo cambió. Las sonrisas desaparecieron, los gestos cariñosos se esfumaron y en su lugar, empezaron a surgir rumores de tensión, de problemas, incluso de una fuerte discusión entre Halil y Esla. ¡Boom! La bomba explotó. Y aquí es donde empezamos a desentrañar este misterio. ¿Qué fue lo que pasó realmente entre Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu? ¿Hubo una pelea? ¿Se dejaron de hablar? ¿Qué provocó este cambio tan repentino en su relación? Pues bien, amigos, la verdad es que no hay una respuesta clara y definitiva. Y es que, como suele pasar en estos casos, la información que llega al público es a través de rumores, de fuentes cercanas a la producción, de declaraciones indirectas. Así que vamos a analizar lo que se sabe hasta ahora y a sacar nuestras propias conclusiones. Una de las teorías más extendidas es que hubo una fuerte discusión entre Halil y Esla a raíz de la decisión de Esla de abandonar la serie Emanet. Sí, así como lo oyen. Después de 2 temporadas exitosas, Esla decidió dar un paso al costado y buscar nuevos proyectos. Y al parecer, esta decisión no le sentó nada bien a Halil. ¿Por qué? Pues bien, aquí entran en juego varias posibilidades. En primer lugar, es posible que Halil se sintiera abandonado por Esla. Al fin y al cabo, eran los protagonistas de la serie, los que llevaban el peso de la historia sobre sus hombros. Y la salida de Esla significaba un cambio importante para la producción y probablemente para el futuro de la serie. En segundo lugar, es posible que Halil sintiera que la decisión de Esla era una falta de respeto hacia el trabajo de todo el equipo. Al fin y al cabo, Emanet había sido un proyecto muy importante para todos y la salida de Esla podía poner en peligro su continuidad. Y en tercer lugar, y aquí entramos en el terreno de la especulación, es posible que Halil tuviera sentimientos más profundos hacia Esla y que su salida de la serie le doliera a un nivel personal. Como les decía al principio, muchos fans creíamos que había algo más que amistad entre ellos y, si esto era cierto, la decisión de Esla de abandonar la serie podía interpretarse como un rechazo. Pero ojo que esta es solo una teoría. Hay otras versiones que apuntan a que la discusión entre Halil y Esla tuvo que ver con temas profesionales, como diferencias creativas o desacuerdos sobre el rumbo que debía tomar la serie.
También se ha hablado de problemas de ego, de celos profesionales y de una competencia malsana entre ambos. Lo cierto es que, sea cual sea la verdad, la relación entre Alil y Esla se deterioró notablemente después de la salida de Esla de Emanet. Ya no se les veía juntos en eventos públicos, dejaron de seguirse en redes sociales y, en las pocas entrevistas que concedieron, evitaban hablar el uno del otro. La ruptura era evidente. Pero, ¿qué pasó después? Pues bien, aquí es donde la historia se vuelve a poner interesante. Porque después de un tiempo de silencio y distancia, empezaron a surgir rumores de una posible reconciliación entre Alil y Esla. Sí, así como lo oyen. Algunos fans aseguran haberlos visto juntos en secreto, otros afirman que se han intercambiado mensajes a través de amigos en común y otros, incluso, se atreven a decir que han retomado su relación amorosa en secreto. ¿Será cierto? Pues, como les decía al principio, no hay una respuesta clara y definitiva. Pero lo que sí es cierto es que en los últimos meses, tanto Alil como Esla han dado señales de acercamiento. Han empezado a seguirse nuevamente en redes sociales, han intercambiado me gusta en sus publicaciones y, en alguna que otra entrevista, han dejado caer algún comentario que podría interpretarse como una muestra de arrepentimiento o de nostalgia. Por ejemplo, hace poco Alil declaró en una entrevista que echa de menos trabajar con Esla y que le gustaría volver a coincidir con ella en algún proyecto futuro. Por su parte, Esla también ha dicho que guarda un buen recuerdo de su tiempo en Emanet y que valora mucho el trabajo que hizo con Alil. Entonces, ¿hay esperanza para los fans de Alil? ¿Volveremos a ver a Alil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu juntos, ya sea en la pantalla o en la vida real? Pues bien, amigos, la respuesta a esta pregunta solo el tiempo la dirá. Pero lo que sí es cierto es que su historia sigue generando pasión, debate y, sobre todo, mucha ilusión entre sus seguidores. Y es que al final del día, todos somos un poco románticos y nos gusta creer en los finales felices. Y, quién sabe, a lo mejor, Alil y Esla nos dan una sorpresa y nos demuestran que el amor, o al menos la amistad, puede superar cualquier obstáculo. En resumen, hemos explorado el misterio detrás de la supuesta pelea entre Alil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu, dos estrellas de la televisión turca. Aunque los detalles precisos permanecen envueltos en rumores y especulaciones, hemos examinado las teorías más populares, incluyendo su desacuerdo sobre la partida de Esla de Emanet y posibles problemas profesionales. También analizamos los indicios recientes que sugieren una posible reconciliación, dejando a los fans con la esperanza de un futuro reencuentro. Y bien, mi gente linda, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este chisme jugoso y que hayan disfrutado tanto como yo investigando este misterio. Gracias por acompañarme un día más. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué creen que pasó realmente entre Alil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu? ¿Creen que hubo una pelea? ¿Creen que se reconciliarán? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leer sus teorías y sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos fans de las series turcas y, lo más importante, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo chisme. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme. Chao, chao. Asterisco asterisco ampliando la noticia asterisco asterisco. Pero esperen, que la cosa no termina aquí. Porque este chisme de Alil y Esla tiene más capas que una cebolla turca. Vamos a profundizar un poquito más en todo este embrollo, analizando los rumores más jugosos, las teorías más descabelladas y, por supuesto, las declaraciones que han alimentado toda esta novela digna de ser protagonizada por ellos mismos. Asterisco asterisco el abandono de Emanet, un punto de inflexión asterisco asterisco. Centrémonos primero en la salida de Esla de Emanet. Si bien es cierto que los actores tienen derecho a buscar nuevos horizontes y a explorar diferentes proyectos, en el mundo de las telenovelas, especialmente en Turquía, abandonar una serie de éxito en la que eres protagonista es un movimiento que genera mucho ruido. Imagínense que de repente, de la nada, Dana Paola dice que ya no va a seguir en Élite. El mundo se paraliza. Pues algo así pasó con Esla. Pero la pregunta del millón es, ¿por qué Esla tomó esa decisión? Oficialmente la actriz declaró que quería probar cosas nuevas, que necesitaba un cambio y que se sentía estancada en el personaje de Seher. Declaraciones típicas, ¿no creen?
Pero los fans más observadores empezaron a atar cabos y a buscar señales de que había algo más detrás de esta decisión. Algunos rumores apuntaban a que Esla no estaba contenta con la dirección que estaba tomando la serie, que sentía que el guión se estaba volviendo repetitivo y que su personaje estaba perdiendo protagonismo. Otros decían que había problemas de presupuesto y que Esla no estaba recibiendo el salario que consideraba justo por su trabajo. Incluso se llegó a hablar de que había recibido ofertas de otras productoras con proyectos más interesantes. Pero la teoría que más fuerza cobró fue la que relacionaba su salida con la supuesta mala relación con Alil. Se decía que las jornadas de rodaje se habían vuelto insoportables, que las discusiones eran constantes y que la tensión era palpable en el set. Incluso se llegó a afirmar que los directores de la serie tenían que intervenir constantemente para evitar que la situación se saliera de control. Imagínense el drama. Asterisco asterisco el silencio aturde, la no declaración como declaración asterisco asterisco. Y hablando de declaraciones, hay que destacar el silencio ensordecedor que rodeó a todo este asunto. Ni Alil ni Esla se pronunciaron directamente sobre los rumores de pelea. En lugar de aclarar la situación, optaron por el silencio, lo que, como suele pasar en estos casos, alimentó aún más las especulaciones. ¿Por qué no hablaron? Pues aquí también entran en juego varias posibilidades. Quizás tenían un acuerdo con la productora para no hacer declaraciones que pudieran perjudicar la imagen de la serie. Quizás no querían avivar el fuego y esperaban que los rumores se apagaran solos. O quizás simplemente no querían dar explicaciones a nadie. Pero lo cierto es que su silencio fue interpretado por muchos como una confirmación tácita de que algo no iba bien. Si realmente no hubiera pasado nada, ¿por qué no salir a desmentir los rumores y a asegurar que todo estaba bien? Su silencio para muchos fue la prueba definitiva de que la relación entre Alil y Esla se había roto. Asterisco asterisco más allá de la pantalla, romance real, o ilusión colectiva, asterisco asterisco. Pero volvamos a la pregunta inicial, ¿hubo algo más que amistad entre Alil y Esla? Como les decía al principio, la química entre ellos era innegable. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo parecía indicar que había algo más allá de la simple amistad. Los fans de ALSL se dedicaron a analizar cada detalle de sus interacciones, buscando señales de un posible romance. Crearon cuentas de Instagram dedicadas exclusivamente a recopilar fotos y vídeos de los actores, resaltando sus momentos más cariñosos y buscando mensajes ocultos en sus publicaciones. Eran verdaderos detectives del amor. Algunos incluso llegaron a afirmar que habían visto a Alil y Esla juntos fuera del set de rodaje, en restaurantes, cafeterías y otros lugares públicos. Incluso se habló de un viaje secreto a París. Pero como suele pasar en estos casos, la mayoría de estas informaciones nunca fueron confirmadas. Lo cierto es que a pesar de todos los rumores y las especulaciones, nunca hubo una confirmación oficial de que Alil y Esla fueran algo más que amigos. Pero la ilusión de los fans de ALSL era tan fuerte que incluso después de la supuesta pelea, seguían aferrándose a la esperanza de que su amor pudiera florecer. Asterisco asterisco la reconciliación, una luz al final del túnel asterisco asterisco. Y es aquí donde entra en juego la posibilidad de una reconciliación. Como les decía antes, en los últimos meses ha habido señales de acercamiento entre Alil y Esla. Han empezado a seguirse nuevamente en redes sociales, han intercambiado me gusta en sus publicaciones y, en alguna que otra entrevista, han dejado caer algún comentario que podría interpretarse como una muestra de arrepentimiento o de nostalgia. ¿Significa esto que están volviendo a estar juntos? No necesariamente. Pero sí indica que al menos han superado sus diferencias y que están dispuestos a mantener una relación cordial. Quizás el tiempo ha curado sus heridas y han llegado a la conclusión de que vale la pena dejar atrás el pasado y mirar hacia el futuro. También es posible que hayan llegado a un acuerdo para mejorar su imagen pública y evitar seguir alimentando los rumores. Después de todo, tanto Alil como Esla son figuras públicas y su reputación es importante para sus carreras. Pero independientemente de sus motivos, lo cierto es que el acercamiento entre Alil y Esla ha ilusionado a los fans de ALSL y ha reavivado la esperanza de un posible reencuentro. Quién sabe, a lo mejor en el futuro los vemos protagonizando una nueva serie juntos o incluso confirmando su relación amorosa. Soñar no cuesta nada. Asterisco asterisco el futuro incierto, ¿qué le espera a Alil y Esla? Asterisco asterisco. Pero, dejando a un lado los sueños y las especulaciones, ¿qué le espera a Alil y Esla en el futuro?
Ambos son jóvenes, talentosos y tienen un gran potencial. La salida de Esla de Emanet le ha permitido explorar nuevos proyectos y demostrar su versatilidad como actriz. Halil, por su parte, ha seguido consolidando su carrera como actor y se ha convertido en uno de los galanes más cotizados de la televisión turca. Independientemente de lo que haya pasado entre ellos, lo cierto es que tanto Halil como Esla tienen un futuro brillante por delante. Y, quién sabe, a lo mejor en algún momento sus caminos vuelven a cruzarse. Ya sea en la pantalla o en la vida real, su historia sigue generando interés y expectación. Así que, mi gente linda, manténganse atentos a este canal, porque aquí seguiremos informándoles de todas las novedades sobre Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Y por supuesto, no se olviden de dejar sus comentarios abajo con sus teorías y opiniones. Quiero saber qué piensan ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme. Chao, chao. Y recuerden, la vida es un chisme. Disfrútenla.